Debido a que el vehículo es uno de los 5 elementos básicos del tránsito y es el nexo entre el conductor y la vía que lo contiene, es necesario estudiarlo con detalle. Empecemos por definir qué es un vehículo. De acuerdo al artículo 2 del Código Nacional de Tránsito de Colombia, en la Ley 769 de 2002, se define como vehículo todo aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de personas, animales o cosas de un punto a otro, por vías terrestres públicas o privadas abiertas al público. El Manual de Diseño Geométrico de Carreteras, basándose en la Resolución 4100 del 28 de diciembre de 2004, establece la clasificación de los vehículos en dos grupos: vehículos livianos y vehículos pesados. Los vehículos livianos son aquellos vehículos con menos de 5 toneladas de capacidad. A esta categoría también se le denomina autos y la componen los automóviles, las camionetas, los camperos y los microbuses. Mientras que los vehículos pesados son aquellos con capacidades mayores a 5 toneladas, dentro de los que encontramos subcategorías como los buses, compuestas por busetas, buses y buses metropolitanos. Y la otra subcategoría son los camiones. En esta hay que tener en cuenta la configuración de sus ejes y si arrastran un semirremolque o un remolque. La nomenclatura que se usará será la letra C por la palabra camión acompañada de un número de ejes de ese camión, S para la palabra semirremolque acompañado del número de ejes de ese semirremolque, R para la palabra remolque acompañada del número de ejes del remolque. Como podemos ver en la imagen, una nomenclatura C3 equivale a un camión de chasis rígido con 3 ejes. Una nomenclatura C2S1 equivale a un camión de 2 ejes con un semirremolque de un eje adosado a él, mientras que una nomenclatura C3R2 equivale a un camión de 3 ejes, el cual tiene adosado un remolque de 2 ejes. Para realizar un proyecto vial es necesario definir un vehículo de proyecto, el cual es aquel tipo de vehículo hipotético cuyo peso, dimensiones y características de operación son utilizadas para establecer los lineamientos que guiarán el proyecto geométrico de carreteras, calles e intersecciones. Por ejemplo, podemos ver en la imagen las dimensiones que se deben usar para diseño si se establece como vehículo de proyecto un vehículo ligero. También podemos ver los radios de giro mínimo y las trayectorias de las ruedas para esos radios en ángulos de vueltas de 90 y 180 grados. Estos radios mínimos se asumen para velocidades menores a 15 km por hora. También podemos ver las características para un bus medio, un bus grande, un camión C2, un camión C3S2. Podemos ver en todos ellos que varían sus dimensiones y por lo tanto sus radios de giro. Todo vehículo debe ser sometido a una inspección regular para garantizar la seguridad de su desplazamiento. En Colombia, el Ministerio de Transporte establece las condiciones y procedimientos que se deben tener en cuenta en la revisión técnico-mecánica y de gases, en las cuales se busca verificar el adecuado estado de la carrocería, niveles de emisión de gases y elementos contaminantes acordes con la legislación vigente sobre la materia, el buen funcionamiento del sistema mecánico, funcionamiento adecuado del sistema eléctrico y de conjunto óptico, eficiencia del sistema de combustión interno, elementos de seguridad, buen estado del sistema de frenos, constatando especialmente en el caso en que éste opere con aire que no emita señales acústicas por encima de los niveles permitidos, las llantas del vehículo, el funcionamiento de los sistemas y elementos de emergencia y el funcionamiento de los dispositivos utilizados para el cobro en la prestación del servicio público. Si el vehículo no presenta ningún inconveniente,
se le expedirá su certificado de revisión. Esta revisión se deberá realizar en los Centros de Diagnóstico Automotor, o CDA por sus siglas. Para vehículos particulares nuevos, la revisión se hará a partir del 6º año contado a partir de la fecha de su matrícula. De ahí en adelante, esta revisión deberá ser anual. Si el vehículo es de servicio público o una motocicleta, la primera revisión será a los 2 años contados a partir de la fecha de matrícula y de allí en adelante será anual. Ahora hablemos de la vialidad. El Código Nacional de Tránsito Terrestre de Colombia establece la clasificación de las vías en 2 grupos: vías dentro del perímetro urbano y vías en zonas rurales. Dentro del primer grupo encontramos la vía troncal, la cual es una vía de 2 calzadas con 8 o más carriles y con destinación exclusiva de las calzadas interiores para el tránsito del servicio público masivo. Las autopistas son vías de calzadas separadas, cada una con 2 o más carriles, control total de acceso y salida, con intersecciones en desnivel o mediante entradas y salidas directas a otras carreteras y con control de velocidades mínimas y máximas por carril. La vía arteria es una vía principal con prelación de circulación de tránsito sobre las demás vías, con excepción de las vías férreas y de las autopistas. La vía principal es una vía con prelación de tránsito sobre las vías ordinarias. Las vías secundarias es una vía de menor importancia en el casco urbano. Las vías colectoras son vías que reciben otras vías de menor importancia y las comunican con una arteria. Las vías ordinarias son vías que atienden un sector pequeño de la ciudad. La vía local tiene la función primordial de brindar accesibilidad a barrios y soportan tráfico de corta distancia. Ahora hablemos de las vías en zonas rurales. Estas pueden ser carreteras principales, que son aquellas que cumplen la función básica de integración de las principales zonas de producción y consumo del país y de este con los demás países. Este tipo de carreteras pueden ser de calzadas divididas según las exigencias particulares de cada proyecto. Las carreteras consideradas como primarias deben funcionar pavimentadas. Las carreteras secundarias son aquellas vías que unen las cabeceras municipales entre sí y que provienen de una cabecera municipal y conectan con una carretera primaria. Las carreteras consideradas como secundarias pueden funcionar pavimentadas o en afirmado. Las carreteras terciarias son aquellas vías de acceso que unen la cabecera municipal con sus veredas o unen veredas entre sí. Las carreteras consideradas como terciarias deben funcionar en afirmado. En caso de pavimentarse, deben cumplir con las condiciones geométricas estipuladas para las vías secundarias. El último elemento fundamental del tránsito del que hablaremos en este video serán los dispositivos para el control del tránsito. La circulación vehicular y peatonal debe ser guiada y regulada con miras a garantizar su seguridad, fluidez, orden y comodidad. En efecto, a través de la señalización se indica a los actores del tránsito la forma correcta y segura de circulación por las vías, evitar riesgos, facilitar la circulación y optimizar los tiempos de viaje. Pero estos dispositivos deben cumplir una serie de requisitos, como son: debe ser necesaria, debe ser visible y llamar la atención, debe ser legible y fácil de entender, debe dar tiempo suficiente al actor del tránsito para responder adecuadamente, debe infundir respeto y sobre todo debe ser creíble. El cumplimiento de los requisitos que se plantearon en la diapositiva anterior supone que, a su vez, las señales deben satisfacer determinados aspectos claves, como que el diseño debe asegurar que su tamaño, contraste, colores, forma, composición y retroreflexión e iluminación se combinen de tal manera que atraigan la atención de todos los actores. La forma, tamaño, color y diagramación del mensaje se combinen para que éste sea claro, sencillo e inequívoco.
la legibilidad y tamaño correspondan a la distancia de ubicación, de manera que permita un tiempo adecuado de reacción. Su tamaño, forma y mensaje concuerden con la situación que señaliza, lo cual contribuye a su credibilidad y acatamiento. Y las características de color y tamaño se aprecien de igual manera durante el día, la noche y periodos de visibilidad limitada. Toda señal debe ser instalada de tal manera que capte oportunamente la atención de actores de distintas capacidades visuales, cognitivas y psicomotoras, otorgando a estos la facilidad y el tiempo suficiente para distinguirla de su entorno, leerla, entenderla, seleccionar la acción o maniobra apropiada y realizarla con seguridad y eficacia. Un conductor que viaja a la velocidad máxima que permite la vía debe tener siempre el tiempo suficiente para realizar todas estas acciones. Conservación y mantenimiento. Toda señalización tiene una vida útil en función de los materiales utilizados en su fabricación, de la acción del medio ambiente, del agente externo y de la permanencia de las condiciones que la justifican. Por ello, es indispensable que las autoridades responsables de la instalación y mantenimiento de las señales levanten un inventario de ellas y cuenten con un programa de mantenimiento e inspección que asegure su oportuna limpieza, reemplazo o retiro. Uniformidad. La señal debe tratar siempre situaciones similares de la misma manera. Esto, además de facilitar el reconocimiento y entendimiento de las señales por parte de los actores, genera ahorro en la manufactura, instalación, conservación y gestión de las señales. La justificación. En general, se recomienda usar un número razonable y conservador de señales, ya que su uso excesivo reduce su eficacia. Los dispositivos de control del tránsito se clasifican en señales verticales, señales horizontales, dispositivos para protección de obras y semáforos. Las señales verticales son esenciales en lugares donde existen regulaciones especiales, permanentes o temporales, y aquellos lugares donde los peligros no son de por sí evidentes. Estas, a su vez, se clasifican en 4 grupos. El primero de ellos son las señales reglamentarias. Tienen por finalidad notificar al usuario de las vías las prioridades en el uso de las mismas, así como las limitaciones, prohibiciones, restricciones, obligaciones y autorizaciones existentes. Estas señales se identifican con el código SR y se clasifican en de prioridad, de prohibición, de restricción, de obligación y de autorización. La mayoría de las señales reglamentarias tienen forma circular, pero se acepta que se inscriban en un rectángulo cuando llevan leyenda adicional, la cual debe ser clara y concisa. Se exceptúan las señales pare, ceda al paso, sentido único de circulación y tránsito en ambos sentidos. Su color de fondo es blanco y excepcionalmente rojo. Su orla es roja y excepcionalmente verde o negra. Y su símbolo y leyenda negro, blanco y excepcionalmente gris. Las señales reglamentarias deben ser colocadas en el lugar donde se requiera establecer la regulación. Y si las condiciones de tránsito o la vía lo hacen necesario, pueden ser repetidas al costado izquierdo a fin de garantizar su observación y respeto. Las señales preventivas tienen como propósito advertir a los usuarios de la vía la existencia y naturaleza de riesgos y situaciones imprevistas presentes en la vía o en sus zonas adyacentes, ya sea en forma permanente o temporal. Estas señales se identifican con el código SP y de acuerdo con el origen de los riesgos que previenen, las señales preventivas se clasifican en preventivas de características geométricas de la vía, preventivas relacionadas con la superficie de rodadura, preventivas sobre restricciones físicas de la vía, preventivas de intersecciones con otras vías, preventivas sobre características operativas de la vía y preventivas sobre situaciones especiales. Para su forma se utiliza el cuadrado con diagonal vertical o rombo, con excepciones a las mostradas. Los colores utilizados en estas señales son el amarillo para el fondo y el negro para las orlas, símbolos, letras y números. Las señales preventivas deben ubicarse
con la debida anticipación del sitio del riesgo a prevenir, de tal manera que los conductores tengan el tiempo de percepción-reacción adecuado para percibir, identificar, tomar la decisión y ejecutar con seguridad la maniobra que la situación requiere. La distancia desde la señal preventiva al peligro que ésta advierte debe ser en función de la velocidad límite o del percentil 85, de las características de la vía, de la complejidad de la maniobra a efectuar y del cambio de velocidad requerido para realizar la maniobra con seguridad. En la tabla se representan las recomendaciones para la localización de estas señales, debiendo estas distancias ser ajustadas por el diseñador o interventor según cada situación en particular. Las señales informativas tienen como propósito orientar y guiar a los usuarios del sistema vial, entregándoles la información necesaria para que puedan llegar a sus destinos de la forma más segura, simple y directa posible. De acuerdo con su función, se clasifican en señales que guían al usuario a su destino, en las que tenemos de preseñalización, de dirección, de confirmación, de identificación vial y de localización. Y tenemos también las señales con otra información de interés, dentro de las cuales tenemos de servicios generales, de interés turístico, de referencias de localización y otras señales para autopistas y carreteras. Las señales informativas tienen forma rectangular o cuadrada, con algunas excepciones. En general tienen fondo verde y sus leyendas, símbolos y orlas son de color blanco. Las de servicios generales tienen un fondo azul, las de identificación vial, fondo blanco, y las de sitios de interés turístico, un color de fondo marrón. Una señal de mensaje variable es un dispositivo de control de tránsito cuyo mensaje puede ser cambiado manualmente, eléctrica, mecánica o electrónicamente, con el fin de proporcionar a los conductores en tiempo real información pertinente a su viaje. Los sistemas de mensaje variable tienen la misma fuerza de ley para reglamentar y advertir que una señal tradicional estática. Las autorizaciones o restricciones impuestas a los conductores y la información proporcionada a los mismos a través de ellas prevalecerá sobre cualquier otra señal existente en el lugar donde éstas se encuentren. Los sistemas de mensaje variable pueden mostrar señales reglamentarias o preventivas. Para asegurar la eficacia de una señal, su localización debe considerar varias cosas, entre ellos la ubicación longitudinal de cada señal. Esta debe ser tal que garantice al conductor que transita a velocidad máxima permitida en la vía ver, leer y comprender su mensaje con suficiente tiempo para reaccionar y ejecutar la maniobra adecuada. También se debe considerar la ubicación lateral, esto con el fin de que las señales puedan ser percibidas por los conductores y debe ubicarse dentro de su cono de atención, esto es, dentro de los 10 grados respecto a su eje visual, evitando instalarlas demasiado alejadas de la calzada o demasiado elevada o demasiado baja respecto al nivel de esta. La señalización horizontal o de marcaciones corresponde a la aplicación de marcas viales conformadas por líneas, flechas, símbolos y letras que se adhieren sobre el pavimento, bordillos o sardineles y estructuras de las vías de circulación o adyacentes a ellas, así como a los dispositivos que se colocan sobre la superficie de rodadura con el fin de regular, canalizar el tránsito o indicar la presencia de obstáculos. Las demarcaciones, al igual que las señales verticales, se emplean para regular la circulación, advertir o guiar a los usuarios de la vía, por lo que constituyen un elemento indispensable para la seguridad y la gestión del tránsito. La ubicación de la demarcación debe ser tal que garantice al usuario que viaja a la velocidad máxima de circulación que permite la vía ver, comprender su mensaje con suficiente tiempo para reaccionar y ejecutar la maniobra adecuada. Las demarcaciones se pueden clasificar, según su forma, en líneas longitudinales. Estas se emplean para delimitar carriles y calzadas, para indicar zonas con y sin prohibición de adelantar o cambio de carril, zonas con prohibición de estacionar y para delimitar carriles de uso exclusivo de determinados tipos de vehículos. Las líneas transversales se utilizan en cruces para indicar el lugar antes del cual los vehículos deben detenerse y para demarcar sendas destinadas al cruce de peatones o de bicicletas.
Las demarcaciones para cruce. En estas, las intersecciones de vías o cruces, a menos que se presenten muy bajos volúmenes de flujos vehiculares, requieren de una señalización vertical o semaforización que establezca la prioridad entre ellos. En el caso de vías pavimentadas, las señales deben ser complementadas con demarcaciones que también definan los lugares por los que debe realizarse el cruce de peatones. La demarcación para lugares de estacionamientos. En estas, las demarcaciones permiten utilizar de forma más eficiente y ordenada los espacios de estacionamiento, evitando invadir los paraderos de transporte público, accesos a garajes y parqueaderos, las rampas para peatones y discapacitados y las proximidades a las esquinas. Los símbolos y leyendas se emplean para indicar al conductor maniobras permitidas, regulación de circulación y advertencias sobre peligros. Se incluyen en este tipo de marcaciones flechas, señales, ceda al paso, pare y leyendas como despacio, entre otras. Existen otras demarcaciones que no es posible clasificar dentro de las anteriores, ya que ninguno de sus componentes longitudinal, transversal o simbólicos predomina sobre los demás. Las señales horizontales o demarcaciones pueden clasificarse también según su altura, y estas pueden ser planas, aquellas de hasta 6 milímetros de altura, o elevadas, aquellas de más de 6 milímetros de altura y hasta 21 milímetros de altura para las tachas, y 150 milímetros para los otros delimitadores de piso, y que son utilizadas para complementar a las primeras. El hecho de que esta demarcación sea elevada aumenta su visibilidad, especialmente al ser iluminadas por la luz proveniente de los faros de los vehículos, aun en condiciones de lluvia, situación en la cual generalmente las demarcaciones planas no son eficaces. La señalización y medidas de seguridad para obras en la vía tienen como objetivo fundamental que el tránsito a través o en los bordes de las zonas donde se realizan las obras sea seguro y expedito, con la mínima alteración posible de las condiciones normales de circulación, garantizando a su vez la seguridad de los trabajadores y de los trabajos. Ello requiere que las señales y medidas utilizadas reglamenten la circulación, adviertan de peligros, guíen adecuadamente a los conductores a través de la zona de trabajo y protejan tanto a estos como a los trabajadores. Dentro de esta clasificación encontramos las señales verticales, las cuales a su vez pueden ser reglamentarias. Como se explicó en las diapositivas anteriores, sus colores son blanco, rojo, negro y excepcionalmente verde. Señales preventivas. Deben cumplir las mismas condiciones de las señales preventivas explicadas con anterioridad, pero su fondo es de color naranja fluorescente. Las señales informativas son rectangulares y su lado mayor puede colocarse tanto horizontal como verticalmente. Su color de fondo es naranja y sus símbolos, letras y orlas son de color negro. Hay que tener en cuenta que la primera señal debe ser de color naranja fluorescente. Dispositivos de canalización. Su propósito es delimitar la superficie disponibles para el tránsito, guiar a los conductores y peatones a través de las zonas de trabajo y aislar las zonas destinadas a las obras propiamente. También permiten definir las variaciones en el perfil transversal, garantizándose de esta forma un nivel de seguridad adecuado tanto a los usuarios de la vía como al personal a cargo de los trabajos. En general, los elementos de canalización utilizan combinaciones de franjas o sectores blancos y naranja, con algunas excepciones. Los dispositivos de canalización pueden ser conos, delimitadores, barricadas, canecas, luces, hitos de vértice, flechas direccionales luminosas y paneles de mensaje variable. En cuanto a las demarcaciones, se utilizan para regular la circulación, advertir, guiar y encauzar a los usuarios que transitan por la zona de obras. También tenemos el sistema de manejo de tránsito. Se usa cuando a lo largo de una zona de obras o en tramos de ella se debe permitir la circulación de los vehículos en un sentido, en forma alternada,
y se debe asegurar que exista una coordinación tal en los flujos de paso que evite accidentes y demoras excesivas. También tenemos los elementos para aumentar la visibilidad de trabajadores y vehículos, los cuales se utilizan para asegurar que los trabajadores y los vehículos de las obras sean distinguidos y percibidos apropiadamente por los conductores en cualquier condición. Por último, tenemos a los semáforos, los cuales son dispositivos de señalización mediante los cuales se regula la circulación de vehículos motorizados, bicicletas y o peatones en las vías, asignando el derecho de paso secuencialmente para las indicaciones de luces de color rojo, amarillo y verde, operadas por una unidad electrónica de control.